Le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, en las diferentes plataformas. Les damos la bienvenida. También reciban un saludo de parte del pastor Juvenal y la pastora Leticia, que nos permiten estar en este lugar. Primeramente le doy gracias a Dios que me permite estar aquí, y a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales que nos confían en este altar, que pues realmente a ellos les ha costado, ¿verdad? Ahora sí que les ha costado ayuno y oración, sacrificios. La verdad que si Dios no hubiera levantado a unos hombres de Dios, tal vez usted y yo no estuviéramos aquí. Y así en diversos lugares, ¿verdad? Que Dios levanta hombres que creen en su palabra, que dejan todo por servirle a Él. Así es que en este momento le damos muchas gracias, y la verdad, pues, como siempre digo, no lo quería hacer, pero aquí estoy. La verdad, le soy sincero, cuando me dicen vas a predicar, me tiembla todo y se me nubla la mente. Y pues como dice la Biblia, dice Abel, aquel que decía que no, terminó haciendo, ¿verdad? Es mejor decir la verdad, sabes que no quiero. Pero al último, después Dios te toca el corazón y dice, no, pues sí. Como dice la Biblia, dice, había un niño que dijo, no quiero hacerlo. Y el otro que dijo, sí lo quiero hacerlo. Más el que dijo que no, lo terminó haciendo. Y el que dijo que sí, no lo hizo. Entonces, así es en nuestra vida. Hay que ser sinceros con Dios. ¿Sabes qué, Dios? No quiero. Pues sí, ¿para qué? La verdad. A Dios no le vas a decir mentiras. Mejor decirle, ¿sabes qué, Dios? No quiero. Cámbiame mi manera de ser. Cámbiame mi manera de pensar. ¿Por qué soy así? Bueno, entonces, pero hay que ser sincero. Por eso decía el pastor, hay que hablar sinceramente a Dios, para que Dios cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar en el matrimonio, con los hijos, en la sociedad. Pero hay que ser sincero con Él, para que exista un cambio. Vamos a ver Proverbios 13:12. No sé si está en la pantalla, pero dice: la esperanza que se demora es tormenta del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Qué dice así? Dice, la Biblia nos llama esto, la esperanza que demora es tormenta del corazón. Cuando se tiene la esperanza de que algo sucederá y sigue retrasado, usted se desanima, o no, nomás yo. ¿Verdad que te desanimas, verdad? Se siente el deseo de rendirse, cuando siempre queda en ese lugar la esperanza y esperanza, ese retraso se convierte en desesperanza, desaliento, frustración, depresión y tormento. Dice, cuando la gente no puede conseguir avances en ciertas áreas particulares, se dan por vencidos. Algunos han dejado la iglesia o han dejado a Dios. Eso que ellos esperaban que se rompiera, que es tan tenaz que no se rompe, no se renueve de nuestras vidas. Dice, usted ha hecho muchas cosas por resolver y simplemente no pasa solo nada. Dice, solo viene, a veces venimos a la iglesia, ¿verdad? Y dices tú, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué estoy viviendo la misma circunstancia? Todos los domingos vengo y aún no sucede nada. Y a veces créeme que nos rendimos y dejamos de venir, cuando no sabemos cuál es la causa. ¿Por qué no estoy recibiendo esa bendición en mi casa? ¿Me entienden? Y siguen ahí estancadas. Pero recuerde que no se cambia la meta, sino la estrategia. Dice, ¿y qué nos dice después? Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Dice, cuando el deseo viene y se obtiene aquello por lo que había estado esperando, creyendo usted, se siente vivo, vigoroso y realizado. Árbol de vida. Una de las claves para disfrutar una vida abundante y la vida de Dios es que sus esperanzas se cumplan. Así es que vamos a creer en Dios que se van a cumplir. ¿Por qué? Porque es el deseo y el anhelo de Dios que tú y yo recibamos lo que Él nos prometió.
Amén. Hay cosas que creo que no se van a ir hasta que usted y yo activemos la fe. Usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo le hago? Vengo todos los domingos. Entonces Dios dice, usted tiene que creer la palabra y ponerla en práctica. Así es que dice, arrepentirse de sus pecados, dice, practicar la justicia y dejar de pelear. Y tenemos que dejar de pelear. Dice, bueno, les digo algo, hay cosas que necesitan ser quebrantadas en nuestras vidas, necesitan ser removidas de nuestras vidas, en la cual tú y yo a veces no podemos. ¿Por qué? Porque hay algo que está estancado, hay algo que no nos deja avanzar e ir a otro nivel espiritual, ya no sea carnal, dice espiritual. Necesitamos ir a otro nivel espiritual. ¿Y por qué? Dice, le digo esto porque necesita ser quebrantadas en su vida. Para que eso necesitamos una arma espiritual o una herramienta espiritual para romper esas fuerzas espirituales de maldad que han estado por generaciones en nuestras vidas. No sé si hay pecados en sus vidas que a veces batallas, que dices, ¿por qué no se van? Más cuando vienes, por ejemplo, cuando batallas en la escasez, en lo financiero. Cuando nosotros venimos de una generación de escasez, batallas. ¿Por qué? Porque ciertamente que cuando hay una generación en generación, esos demonios o esas fortalezas se van fortaleciendo. Es como un árbol, ¿me entiende? Cuando usted ve un árbol grande y frondoso, pero sus raíces son bien profundas por todo el tiempo que ha estado ahí plantado. Y así son los seres espirituales: el adulterio, la fornicación, la droga, el alcoholismo, infinidad de cosas, la avaricia, el odio, el rencor, la falta de perdón. Y vienen en su familia, y esos demonios, esos seres espirituales, porque son seres espirituales, vienen y se arraigan en tu vida y no te quieren dejar, no te quieren soltar. ¿Por qué? Porque han vivido. ¿Por qué? Porque ahí han hecho su casa. Y cuando hacen su casa, pues ¿quién quiere salir de su casa, verdad? Dice, no, pues es que a mí ya me dieron autoridad y aquí estoy y no me voy. ¿Por qué? Porque le dimos derecho legal tú y yo y a nuestras generaciones. Y es tiempo de decir, ¿sabes qué? Alcoholismo, drogadicción, hasta aquí llegaste y no más. Pero ¿cómo lo tienes que hacer? Solamente derribándolo con las promesas de Dios, sacándolo de tu vida. Decir, ¿sabes qué? Llegó a mí, pero para mis hijos no vas a pasar. Pero para eso tú tienes que humillarte delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo ya no lo voy a practicar y yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a lograr. ¿Entiende? Así declaramos en su vida que usted lo va a lograr para que no pasen a sus hijos. Dice, es que mi esposo es esto, mi esposa es esto. Bueno, pues yo me voy a levantar por ellos, yo voy a orar por ellos para que mis hijos no los sufran y no transfieren. Porque dice la palabra que el hombre sabio deja herencia a sus hijos y hasta a sus nietos. ¿Y cuál herencia estás dejando? La palabra de Dios. ¿Qué herencia estás dejando? El sacrificio que tú hiciste para que ellos no lo reciban. ¿Entiende? Para que no reciban esa maldición. Pero es tiempo y es hora de que tú y yo nos levantemos y le creamos a Dios para que eso no sea un obstáculo, para que ellos sigan adorando y sigan bendiciendo al Dios nuestro, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Dice, Dios nos dio una medida de fe. Y no importa qué tan fuertes sean esos demonios o circunstancias, Dios todavía tiene todo el poder y la autoridad para sanar, para restaurar, para alinear lo que para que sea removido y se cumpla en tu vida. Así es que Dios tiene todo el poder y la autoridad aún todavía en las circunstancias en las que estamos viviendo. Dice, por ejemplo, por eso tenemos que darle ingredientes a la vida espiritual de Dios. Por ejemplo, cuando usted come y siempre le dan arroz, pues no, ¿verdad? Arroz. Pero cuando le dicen, no, ven, y lo invitan, ¿verdad? Vamos a un convivio, pero no, van a dar puro arroz, mejor no vamos, ¿verdad? Pero qué tal cuando le dicen, va a haber una carnita asada y que un pollito, que
que guacamole, ¿no? Pues se siente tentativo a ir, ¿verdad? Y así es en la casa cuando tú estás enamorado de Dios. Cuando tú estás enamorado de Dios, dice que cuando te sientas a la mesa del Señor, y en la mesa del Señor, ¿qué hay? Alimento espiritual. Cuando usted viene aquí, viene a alimentarse. Cuando usted viene al discipulado, viene a alimentarse. Cuando viene usted a la reunión de mujeres, viene a alimentarse. Cuando viene a lo de varones, viene a alimentarse. Cuando viene a los de jóvenes, viene a alimentarse. ¿Me entiende? Y cuando hay lo que es la equipa, viene a alimentarse. Entonces, cuando tú estás enamorado de Dios, créeme que no faltas a ninguno de estos eventos, porque dices, aquí hay una carnita asada, ¿verdad? Aquí hay alimento para mí y para ti. Y dejas lo que estás haciendo. No, hombre, que yo tengo que ir al gimnasio, pero si un día no pasa nada, un día no se te van a caer 10 kilos, ¿me entiendes? No importa, tú vente a la casa de Dios, porque es un alimento. Eso es lo que te empodera cada día. Es el alimento. Ahora sí que dice alguien, cuida tu salud espiritual. Y esa es la salud espiritual que tú y yo necesitamos para seguir creciendo, para seguir avanzando. Porque si tú dices hasta aquí llegó, también hasta aquí llega también el avance en Dios. Si tú ya no le sigues alimentando, tarde o temprano esa comida o esa vida o ese cuerpo espiritual se va a empobrecer y no va a haber nada que dar. No, o sea, si no tienes fuerzas en el mundo espiritual, no vamos a poder vencer. No vamos a poder vencer. Amén. Dice, cuando nos más, dice, y todas esas cosas son necesarias en la vida de un hijo de Dios. Ministro, pero todavía batallo con mi hijo, con mi esposa, con mi interior. Aún estoy batallando en áreas de nuestras vidas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué batallamos aún? Dices tú, ¿por qué será? ¿Qué estará pasando? Que aún todavía hay cosas en mi vida que no he podido vencer. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué será? Y tú dices, bueno, pues yo seguiré insistiendo. Y la verdad, aquí les voy a decir lo que dijo Jesús. Me van a perdonar lo que dijo él, ¿verdad? Dice en Mateo 17 del 18 al 21. No sé si está en la pantalla, pero aquí lo tengo. Y eso que los discípulos, ¿verdad? Los discípulos ya andaban con él. A lo mejor tú también te acercas al pastor, al ministro, y pues ahí anda, déjame acerco porque veo que ahí hay unción. El problema no es que tú digas que tengas unción, es que aquí el asunto es que digan que tú tienes unción. Pues yo puedo decir tengo unción, pero si estoy más desinflado que una llanta, pues no. La gente va a ver y se acerca a ti porque ve algo en ti que hay de Dios. Así que cuando se acerquen a usted diga, no, usted déjese y ministre. ¿Me entiendes? Entonces fíjese, y los discípulos andaban con Jesús, ya tenían una convivencia, ya habían visto milagros y aún ellos fallaban. ¿Me entiende? Pero dice que dijo aquí, en ese tiempo dice que había un muchacho, anterior a eso había un muchacho que estaba influenciado por un demonio, y entonces los discípulos fueron a orar y entonces no pudieron, y entonces este hombre trajo a su hijo. Y se los trajo, y entonces dijo, y cuando se lo trajeron, respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? Dice, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Y a quién le dijo? A todos nosotros. Yo creo que ahí me incluyó a mí también. ¿Me entiende? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo? Y cuando dice, y cuando se habla de perverso, en su hábito natural, lo perverso en lo espiritual dice que lo perverso lo perverso significa sumamente malo, que causa daño intencionalmente o que corrompe las costumbres o el orden del estado habitual de las cosas. Entonces, ¿qué se refería Jesús? Que estabas rompiendo el orden habitual de las cosas en el mundo espiritual. Porque cuando tú crees a Dios, hay un orden. Entonces, a eso se refería, ¿verdad? De que nosotros, que perversa porque no estábamos creyendo en lo que Dios había dicho.
Cuando uno deja de creer, rompes el orden en el hábito espiritual. Cuando nosotros dejamos de creer, a eso se refería. ¿Entienden? Entonces dice, tal vez, dice, y respondió Jesús, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Y luego dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, o sea, me imagino que, pues, oye, pues no le preguntaron ahí adelante, ¿verdad? Oye, pues no pudimos, ¿qué pasó? Sino que dijeron, ven acá, aparte, ¿verdad? Cuando usted dice que trae una situación, pastor, venga para acá en privado, ¿verdad? Habría pasado, ¿verdad? ¿Por qué no? Que le dice, acá yo se lo quiero decir a solas, ¿no? No querían como que quedarse avergonzados, y a veces no quieres decir cosas porque sientes vergüenza de lo que estás viviendo, y por eso le dices al pastor, venga para acá, quiero hablar con usted. Bueno, así dijeron los discípulos, venga para acá Jesús, quiero hablar contigo. Oye, le dijeron, dice, viniendo entonces los discípulos, Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Dice, Jesús le dijo, por nuestra poca fe. O sea, decimos a veces, no, yo tengo fe, pero a veces hay cosas que necesitan un nivel más alto de fe para que puedan salir en tu vida. Dice, no, yo tengo fe, sí, tienes fe, pero tienes que tener una medida de fe para cierta cosa. ¿Para qué? Para que ese problema, esa situación se vaya de tu vida. Dice, porque de cierto los digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de ahí, y se pasará, y nada será imposible. Pero dice, ¿qué dijo? Pero este género no sale solo con oración y ayuno. Ah, caray. Llorando, ¿verdad? Y créeme que yo le decía a mi esposa, qué tonto fui. En todo el año no hice un ayuno. En verdad, qué tonto fui. En todo el año. Y créeme que si el pastor en iniciando el año no hubiera puesto un ayuno congregacional, hasta la fecha de ahorita no hubiera estado ayunando. Cuando te humillas, hay cuenta, cuando tú haces ayuno, eso significa humillarte delante de Dios. Porque andas buscando la intimidad. Cuando tú ayunas, flaqueas la carne, y la carne no quiere ayunar, o nomás a mí me pasa. No quiere, llora, quiere comida. Pues que un día se aguantes, pero ya el segundo ya está chillando. ¿Sí o no? Y ese es el problema. Y créame que cuando yo empecé en este ministerio y empecé a servir, dijeron, un día antes hay que ayunar. Y no, hombre, y ahora, ¿sabes qué ha pasado? Que hemos llegado al conformismo. No sé si nomás pienso yo así, ¿verdad? Ay, discúlpeme, como le digo a unos muchachos que convivo todos los días, pues déjate digo esto, pero si estoy mal, pues corrígeme. Que yo sea tu patrón no quiere decir que esté correcto. Pero ciertamente le digo, pues si estoy mal lo que le estoy diciendo, pues después, oiga, la regó, no es cierto, nomás a usted le pasa, nomás a usted sufre que no quiere ayunar, pero porque aquí nosotros todos ayunamos. Todos, no hay quien no ayune, dice. Yo todos los días me levanto a ayunar por mi esposo. Yo por todos los días me levanto a ayunar por mis hijos. No, si hicieras esto, no, cállate en tu casa. Ya se han ido todos esos problemas. Entonces ahí está la clave. Y a veces no queremos, no, ni se lo merece, ¿cómo crees? O nomás piensa yo, ¿cómo crees que voy a dejar de comer por este nombre? ¿Cierto? ¿O es mentira? Entonces hay que dar el amor. Es por cuando nos falta amor el prójimo. Si no más, tú dices, no, pues si yo amo a Dios, pero si no amas a tu esposo, a tu esposa. ¿Y por qué esposo? Porque es el que más convives. O sea, dices, no, yo amo a Dios aquí en la iglesia, sí, nomás cuando vienes a la iglesia. No, Señor, hay que amarlo aunque te cueste, aunque me cueste. Aquí el problema no es que tengas que cambiarlo tú. Lo único que te corresponde es
estaba analizando. Lo único que me corresponde es amarlo y lo demás que lo haga Dios. A mí no me mandó a hacer eso. ¿Me entienden? Y Dios que se encargue de lo demás. Yo voy a hacer mi trabajo y lo demás, pues ya es un asunto de Él. ¿Me entienden? ¿Amén o no amén? ¿Y ¿Alguien me escucha por ahí? Ay, Dios es bueno, ¿verdad? Por algo está pasando esto. Y créeme que hoy se rompen esas cadenas. En el nombre de Jesús. Entonces, y cuando usted dice, y luego dice, así es que tú empiezas a declarar la palabra sobre tu esposo, sobre tus hijos, empieza a declarar, ¿cómo que quede claro? Pues busca versículos bíblicos, debe que digas, este tonto, este que no bueno para nada. No, mejor declara una palabra, mejor declara Mateo 15:13 dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Así, toda planta, todo egoísmo, todo alcoholismo, toda drogadicción, toda impureza, toda ira, todo enojo, si no es de Dios, que sea arrancado. Así tenemos que creer así. Tenemos que manifestar la palabra de Dios, que sea manifestada en nuestras vidas, pero tienes que declararlo. Profeta de Dios, mujer de Dios, hay que empezar a declarar esa palabra sobre nuestros hijos, sobre la ciudad. Así, o sea, no decir, otra vez los balazos. No, ya los escuchaste toda la noche. ¿Me entiendes? Es decir, declaramos, Señor, que tú arrancas lo que no es tuyo, lo que tú no has sembrado, tú lo arrancas de esta ciudad. Pero tenemos que levantarnos dice la palabra que a causa de nosotros viene la paz a la ciudad. ¿Por qué? Porque eres tú y yo que ha levantado hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios para establecer su reino en esta ciudad. ¿Y cómo se establece tu reino? Con la palabra de Dios. ¿Sí o no? O nomás me dice por ahí para que yo me calle. Y créeme, hay un orden con Dios. La ley, como dijo la pastora, la ley de Dios es divina y hay un orden. Usted dije, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no mejor Dios que se lleve al diablo y ya se acaba la situación? No, es que hay una ley que hay que cumplir, y para eso entregó a tu hijo, porque sobre una ley puso otra ley. ¿Para qué? Para poder derribar todas las chances del enemigo aquí en la tierra. Por eso hay un orden. Decir, pues ya con que ore ya. No, hay un orden. Bueno, si no salió con la oración, pues vamos a entrarle con el ayuno. Y será manifestado el poder de Dios en cada uno de nosotros. Y por eso dice en Zacarías 4:6, dice, y no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Así es que con su espíritu vamos a poder vencer. A veces queremos hacer cambiar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Lo queremos hacer cambiar a golpes y no se va a poder. Ni no se va a poder. Por eso dice en 2 de Corintios 4:5, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. A veces se levantan en nuestras vidas fortalezas en tu mente, en tu corazón. Esas fortalezas no te dejan avanzar, no te dejan recibir lo que Dios ya tiene para ti. Créame, dice, cuando dice que muchas cosas en tu vida no se han cumplido, no porque Dios no las ha querido, sino que tú mismo las has detenido por la falta de fe. Y es verdad. Porque dice, si no dudares nada, lo recibiréis. De hecho, ayer predicó la mentora, si no dudarás, lo recibirás. Y el problema de nosotros, la duda. Y eso es decimos, ¿por qué estás ahí? Pero bueno, se nos va a ir moldeando nuestro carácter espiritual. Amén. Dice el ayuno y la oración es la llave para que Dios rompa los yugos de esclavitud. Y ese es el yugo de la esclavitud, ya sabe cuáles son: el adulterio, el robo, los pensamientos malos, los deseos malos. Todo eso es un yugo que ha estado por generaciones en nuestras vidas. Y a veces le decía a alguien, digo, cree por algo más, cree que sí vas a poder. Le dije,
porque ciertamente vas a poder lograrlo. Y dice, voy a ayunar y voy a orar hasta ver mi avance. Usted debe decir, voy a orar, voy a ayunar, voy a servir hasta que vea mi avance en tu vida. No pares, sigue perseverando hasta el final. ¿Ok? Dice en Isaías 10:27, dice, aconsejad que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de servir. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Así es que tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Ok? Dice, cuando la actitud correcta y el enfoque correcto se activa la fe y Dios se manifiesta. Cuando tú y hacemos la actitud correcta, cuando hacemos la oración y el ayuno con la actitud correcta, créeme que viene la fe y se manifiesta el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Dice, así es que hay que ser oidores de la palabra y hacedores de ella, ¿me entiende? Dice, luego, ¿por qué? Y por eso a veces nos desanimamos y nos desenfocamos en la iglesia. Y luego a veces decimos, muy clásico, ¿verdad? No, me pasé a orar y no pasó nada. Seguro que este pastor ya no trae la unción, ya anda todo desinflado. O según este ministro, oró por mí y no pasó nada, dice. Ciertamente le queremos echar al muertito espiritual al pastor y no es así. Somos nosotros que no hemos cambiado. Así dijo, luego dice en Mateo 13, 57 al 58, y dice, y resistan a creer en él, pero Jesús les dijo en todas partes, dijo, ¿y sabes por qué no creemos? Porque aún a Jesús le pasó lo mismo. Aún siendo Jesús le pasó el mismo, que no pudo hacer milagros. Aún, y luego por eso le digo, a veces le echamos la culpa al que oró por ti, pues realmente no es así. Dice, y se resistían a creer en él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Por eso a veces no nos cree nuestra familia. No es porque tú no hagas bien las cosas, simplemente no te creen. Si no, le creyeron a Jesús. ¿Me entiendes? Dice, y solo hizo ahí, dice algunos milagros, dijo, y no hizo ahí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe. Así es que ya no digamos, no, ya no voy a esa iglesia porque ahí no sucede nada. No, el problema no es la iglesia, el problema no es el lugar, el problema es ahora sí que tú y yo, el problema es la fe, la incredulidad que hay en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque no creemos. Y a causa de que no crees, no podemos ver la gloria de Dios. Ahora sí, como dice el rey, o sea, como dice la palabra, el que cree verá la gloria de Dios. Y por eso hay veces que nosotros no hemos recibido lo que Dios nos ha prometido. Amén. Así de fácil, sencillo y claro. ¿Para qué voy a andar con rodeos? O sea, ¿para qué? Simplemente no hemos recibido porque no hemos creído. Yo te digo a alguien, ¿vas a recibir un carro de año nuevo? No, hombre, ¿cómo crees? No, yo así le decía a una persona y le digo, ¿y ahora? Pues sí, ya míralo, aquí está. Pero me creyó. ¿Pero por qué? Porque puso a activar su fe, no vio su condición física. A veces nosotros nos vamos y vemos nuestra condición física, o a veces vemos nuestra condición financiera, pero no sabes que más adelante hay mucho más que eso. Amén, amén. Hay que creer. Y le voy a dar un secreto. Dice, bueno, por más fácil o difícil se va a lograr en nuestras vidas. Diga usted, por más fácil o más difícil se va a lograr. Por más fácil o difícil se va a lograr la liberación de su hijo, se va a lograr la liberación de su esposo o de su esposa, de su tío, de su primo, de su amigo, de su conocido. Por más difícil que sea, se va a lograr. Así tenemos que creer. Así tenemos que creer. Se va a lograr. Nada de que, a ver si se puede. No. Olvídese. Algún día yo voy a tener a mi hijo. Pues algún día lo voy a tener. Y punto.
Así mismo, a un día voy a tener esto, a un día lo voy a tener. Pero uno tiene que estar enfocado y creyendo y con la actitud de la fe. Algún día voy a tener un negocio para servirte mejor, Señor. A un día lo voy a tener. Así créalo. Algún día voy a tener para venir en carro a la iglesia. A un día lo voy a tener. Pero usted tiene que tener esa actitud. Una actitud ganadora, no una actitud, sino en la promesa de Dios que dice que Dios me va a bendecir para poder bendecir a otros. Pero usted tiene que creer. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Creyendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Estableciendo la palabra. ¿Cómo lo vamos a lograr? Declarando la palabra y dejar de decir tonterías, dice la Biblia. Vamos a dejar de decir tonterías. A veces queremos algo y empezamos a hablar lo contrario. O no más me pasa a mí. Pues si me pasa nomás a mí, pues denme de garrotazos, ya sáquese, hermano, usted no está contagiando. ¿Me entiende? Así es que hay que seguir adelante, no se desanime. Al cabo ya Dios lo dio todo por nosotros. Solamente hay que recoger. Pero por medio de la fe es que se recoge, por medio de la fe es como recibes. Eso, créalo. A ver, ¿quién está creyendo la profecía de este año? ¿Algunos o todos? Amén. Apenas va a empezar lo bueno. Créame, apenas va a empezar lo bueno. Si ya, créame que si usted dijo, no, pues, no ha pasado aún, pues lo va a pasar. Si dices, aún no he visto nada, pues lo vas a ver. Amén. Así dígalo, créalo. Así es que ánimo. Amén. Dice en Mateo 6, 17 al 18, dice, ahí les voy a dar un secreto, ¿verdad? Este fue un ayuno congregacional. Perfecto. Y adelante. Pero después nosotros tenemos que tener un hábito de hacer un ayuno. Cualquier circunstancia, porque si usted se va a la Biblia, hay gente, y no dices tú, no, pues era gente importante que tenía puestos, además reinas, la reina Esther, era una mujer pues, que no le faltaba nada, que le decía el rey Asuero, si lo que tú me pidas te doy hasta la mitad de mi reino. Y no era cualquier reina, en esa época ese país de Persia era el más poderoso de todas las naciones, y le decía a la reina que lo que tú me pidas yo te daré hasta la mitad de mi reino, le decía. Y si no, pues lea la palabra. Decía, hasta la mitad de mi reino te lo entregaría. Y tú dices, no, con todo eso yo que voy a andar orando y ayunando. Y aún en su humildad, la reina Esther oró, ayunó para la salvación de su pueblo. Amén. Así es que usted también, aunque no se lo merezca, y tú crees que ella, no, pues si yo estoy aquí, no, me tenía de todo esa mujer. Y cuando usted dice, ¿cuándo? Pues póngase a leer la palabra y va a ver la historia. Y si a usted le gustan las series, pues ahí hay una serie. Hay una serie, nomás que lea la palabra para que no lo confunda, porque a veces en las series le ponen ahí, le agregan y le quitan cositas. Pero si usted es aficionado a ver series, pues póngase a ver las series de Dios. Póngase a ver las series, deje de ver los chinos. Póngase a ver la serie de Dios. Amén. Dice, cuando dice en Mateo 6, 16 al 18, dice, cuando ayunes, que no sea evidente, dice, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibieran otra recompensa más que esa. ¿Y por qué dijo Jesús eso? Porque antes, cuando hacían un ayuno, se vestían de luto, se rasgaban las prendas, pero Dios vino a cambiar todo eso. Dice que ahora cuando ayunes, cuando es congregacional, pues entre la raza de aquí sí, pero tampoco tienes que andar allá, ay, no me des comer porque estoy no, calladito, dice, como dice en Eclesiastés, boca cerrada no entran moscas.
Así, no es un dicho coloquial, ahí está, lea la Biblia, ahí dice, en boca cerrada no entran moscas, entonces calladito, calladito, ¿me entiende? Calladito nos vemos más bonitos, dice la pastora. Dice, cuando ayunen, no, o sea, dice que realmente esa es la recompensa que vamos a tener, dice, pero tú cuando ayunes, dice, peínate, a ver, así como ando yo, y lávate la cara. Bueno, no, sí me bañé. Dice, así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que hace en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Así es que no necesita decirme a mí, o a su hermano, ni es más ni a su esposa. No, ahorita no tengo apetito, aunque a usted le extrañe, pues este sí es bien comelón. No, nomás te digo que ahorita no. Paz. ¿Me entiende? Así es como Dios vamos a empezar. O sea, si usted lo empieza a practicar, créame que dice la palabra, lo recibirá. Si tú empiezas a practicar, verdad que vas a empezar a ver cosas diferentes en tu vida. Si yo lo empiezo a practicar, yo ya lo he visto, ya lo empecé a vivir por la cuestión congregacional. Pero aquí en adelante vamos a hacerlo un hábito. Un hábito en la iglesia que se estaba perdiendo. Hoy es tiempo de empezar a activar. Cuando tú vengas a servir a la iglesia, ¿sabes qué? Vamos a meternos en ayuno cuando te toque servir. Alabanza, un día antes, ¿sabes qué? No el mismo día, ya otro día ya te vienes, pero un día antes, ponte en ayuno. Si Dios te demanda, hazlo. Ya no hay nada de que no sabía, ahora ya está enterado. ¿Ok? Amén y amén. Y entonces, ¿cuál era la importancia de que cuando el pueblo, fíjese, en Joel 2, 12, 14, no sé si está ahí, cuando tú hagas ayuno, dice, y bueno, vamos a leerse primero, en Joel 2, 12. Ahí nos habla, dice, nuestro Dios nos dice, arrepiéntense ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Es lo que les decía, que antes lo hacían de esa manera. Dice, arrepiéntense y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón, no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente, y yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos a su mecha. Como dicen allá en Veracruz, a su mecha. Eso sí está bueno. Que te digan, ¿sabes qué? Pues ya la regaste, mijito, pero como quiera te amo. Qué padre, ¿verdad? Qué padre, qué Dios tenemos. No, yo con eso me voy. O sea, decir que, pues Señor, pero es que la regué. Es que, pues la verdad me enojé con mi esposa y no le di nada de comer, nada. O no le lavo la ropa. Bueno, dice que lavar, nomás ahora ya nomás echamos ahí. Yo me imagino cuando dicen, estoy lavando, me imagino así, como en el rancho cuando lavábamos, en aquellos tiempos, ¿verdad? Que decíamos que estábamos lavando. Ya me imagino a la mujer lavando ahí o a uno lavando. No, ahora nomás la echamos y dice que todo el día estamos lavando. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, por eso decía Jesús que cuando hagamos un ayuno, hay que arrepentirse. Porque en Isaías 58, ahorita vamos a ir con Isaías 58, 6. Pero antes de Isaías 58, 6, si usted en su casa lo lee en 58, desde que empieza, el problema del pueblo en ese tiempo, que ayunaba y oraba, pero dice, ustedes ayunan nomás para estar peleando y diciéndose cosas, maltratándose unos a otros. Dijo, ¿acaso ese es ayuno lo que yo le estoy pidiendo? No, dijo, ¿qué dice en Isaías 58, 6? Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Ese es el ayuno que he escogido. Y ese es el ayuno que Dios escogió en este tiempo para que salir de ese yugo de esclavitud en el cual tú y yo hemos estado. Ese es el ayuno, esa es la profecía de este año, salir de esas injusticias. Pero si tú quieres justicia,
y andas haciendo injusticia, ¿cómo crees? O dime, o Dios está mal. Si tú lees desde el principio Isaías 58, desde el 1, ahí te va a decir por qué, cuál era el problema de ellos. Porque que pedían, dice, ustedes vienen que les haga justicia, mas sin embargo ustedes hacen todas las injusticias y viven como quieren. Así dice, y viven como quieren y se les dan sus placeres y viven como se les da su gana, dijo, pero no tienen temor de mí. Eso es cuando tú y yo hagamos un ayuno, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Amén. Hay que arrepentirnos. Por eso ellos cuando en Joel 2:12, ellos o ayunaron y oraron para arrepentimiento. Ellos oraron y ayunaron para arrepentirse. Y el ayuno te trae humildad. Si dices que yo soy bien enojón, pues mete en ayuno y verás que te van bajando las rayitas. De verdad, se te bajan. Dices que no puedo, pues metas en ayuno, oración y verás que se le van bajando los ánimos. ¿Qué se puede? Pero ahora sí que la carne no es débil, es tremenda. Entonces, mire, aquí dice la Biblia, está escrita historia, y hay muchos en la historia que hay testimonios donde Dios obró. No sé si vean Esther 4:14-16. Dice, Esther era una mujer, fíjese, Esther era una mujer huérfana que la cuidó su pariente Marcodeo. Entonces esta mujer, ya había un decreto en ese tiempo, el rey Asuero era un hombre muy poderoso y todos los reinos que conquistaba, decía, no los mataba, simplemente los dejaba, dice, porque si dejo a este pueblo me va a generar más impuestos y por eso no los desterraba, sino que los traía con todas sus costumbres. Y había un decreto que el pueblo judío no podía ser destruido, no podían aniquilarlo, pero había uno ahí, ¿verdad? Que siempre te va metiendo la cuchara, Hamán, era enemigo de ellos y entonces este rey lo convierte en el primer ministro. Pero se da la oportunidad que dice, no, hay que un pueblo rebelde. No le dijo toda la verdad, le dijo, hay un pueblo rebelde que no le ofrece. ¿Por qué? Porque Marcodeo nunca se inclinaba, ese hombre, porque era judío. Porque decía, solo me inclino a Dios, decía. Pero a causa de eso, hacía enojar al malaquita, era un malaquita. Entonces cuando pasa esa situación, le dan el poder, abusado. Cuando te dan el poder, no abuses de eso. Le dieron el poder y entonces él decretó una ley que el día 13 hubiera una depuración de todos los judíos. Ese día 13, todos los judíos que pudieras matar, que los matara. Ahora sí que yo sé de dónde salió esa película, la depuración. Y ese día 13, ese día se había decretado por medio de ese hombre, Hamán, que era el rey, que era el primer ministro. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pereciera, para destruirlo, no nomás para matar. ¿Te imaginas que digan, todos los que amen a Dios, mátenlos? ¿Te imaginas? En ese momento, eso estaban pasando, esa circunstancia. En ese momento es que estaban pasando ese problema. ¿Me entiende? Ese problema, y era la reina Esther. Y el problema que había que cuando tú ibas delante de un rey y no eras llamado, te aniquilaban. Y entonces, ¿qué le dijo la reina Esther? Ahí me lo pueden decir. Entonces Esther envió a esta respuesta a Marcodeo: reúne a todos los judíos de Susá y pídeles que ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. A su mecha. Yo haré como ustedes y mis criadas también lo harán. O sea, no dijeron, oye, criada, tú no, si quieres ayuna, no. Se pusieron a ayunar, ¿verdad? Después de que ayunes, iré a ver al rey y sé que hacer esto va en contra de la ley, pero de cualquier forma lo haré. Si he de morir, pues que muera. ¿Qué necesidad tenía ella? ¿Qué necesidad tenía de ella? No sé, más adelante dice que si tú no hablas, dijo, tu familia va a perecer. Más adelante dijo, pero ¿qué crees tú? Que porque estar en el trono no te va a llegar esa ley, porque el rey Asuero no sabía que ella era judía. De hecho, ella se llamaba Hadasa. Y cuando se fue al harén,
a buscar una nueva reina para el rey, se cambió de nombre y le pusieron Esther. Le dijo su hombre, el que la crió, Marcodeo, dijo, cambia, te voy a poner Esther, porque si yo sé que hay un enemigo del pueblo, dijo, si sabe que eres judía, te va a matar y te va a hacer la vida imposible. Y mantuvo el secreto, pero no lo mantuvo por mentir, sino para poder, Dios tenía un plan con ella, llevarla ahí, para salvar ese pueblo. Y ciertamente, dice ahí, ¿acaso porque tú crees, dice más adelante, acaso porque tú crees, por ser la reina, no crees que te va a llegar esa ley? Dijo, si tú no hablas, dijo, como quieras de otra parte vendrá la salvación para los judíos, pero tú y tu familia van a perecer. Así es que habla, pueblo de Dios, habla la palabra, habla delante del rey por tu familia. Si tú no te levantas, tu familia puede perecer. No te estoy diciendo malas cosas, simplemente que si Dios ya te escogió para estar delante de su trono. ¿Qué dice? Que dice que ya podemos entrar a su trono. Así es, así Dios nos está hablando hoy. Hay que levantarnos a orar por aquellos que no te conocen, que no conocen. Hay que levantarnos para tu familia que no conoce aún a Jesús. Pero hoy es el tiempo. Porque si no, de otro lado, dijo, de otro lado va a venir la salvación para tu familia. Pero mientras que tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Ok? Amén. Y créeme que aún, creo que ya se me acabó el tiempo. Me falta mucho. Y fíjese, en Hechos también dice, los profetas en Hechos 13, 1, 12 dice, los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía era Bernabé, Simón, también llamado el negro. Dije, aquí soy yo. Porque cuando estaba chiquito me decían el negrito. ¿Por qué? El negrito de la lotería y el negrito que se comió el azúcar. Y bueno, dije, no, pues hasta ahí se irán bien llevados. En serio, porque en otra versión dice que le apodaban el negro. Dice, Lucio de la ciudad de Crimen, Manén, que había criado con Herodes, el gobernante, y en Saulo. Dice, un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, o sea que como ahorita, me imagino que ahorita todos se vinieron en ayuno para recibir una palabra. Decían, no, pues para que me dé Dios entendimiento y pueda recibir la palabra y la puedan poner en práctica. Bueno, hay que empezar a hacer eso, ¿verdad? Porque dice que mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual les he llamado. Amén. Y la importancia de ayunar es cuando te vuelves sensible a la voz de Dios. Te vuelves sensible a la voz de Dios. ¿Me entiendes? Y ya no te digo más. Dice en Esdras 8, 21, 23. Eso me interesa bastante porque en las circunstancias que hoy estamos viviendo, en las circunstancias que, o sea, a mí dije, wow, esto me queda porque pues dice en Esdras, dice, allá cerca del río Jabar, dice, les anuncié a todos que debíamos ayunar para humillarnos ante Dios, y así poder pedirle que nos considere un viaje seguro para nosotros, nuestros hijos y nuestras familias. Fíjese, wow, ¿me entiende? Ahora sí que pase para las guerras, pero antes pase ayunado. ¿Sí o no? Yo la verdad sí viajo bastantito. Y entonces le digo, Señor, ayúdame, Señor. Además, sí, realmente lo he hecho ahí lugares que digo, no voy a almorzar, hasta que no llegue. Y es verdad, no es testimonio, aquí está mi hermano, y digo, vamos hasta, a veces bien lejos, como 12 horas manejo, no voy a comer hasta que llegue. No sé, Dios así me lo pone y verdad que Dios nos guarda y nos cuida. Así, ahora entiendo el porqué, pero es Dios, ¿verdad? Como te da el entendimiento, ¿verdad? Dice, me apenaba al rey Arquejes que nos diera soldados y jinetes para que nos protegiera y de los enemigos durante todo el viaje. La razón por la que me apenaba pedirle eso era porque lo que le habíamos dicho, dice, necesitamos un Dios. Dice, nuestro Dios está con nosotros, los que confían en Él, y se enoja con quienes se alejan de su lado. Dice, así que ayunamos y oramos, y nuestro Dios por nuestro viaje, y Él nos respondió nuestras oraciones. Ándele. Así es que
yo creo que ya tengo que terminar, pero fíjese, todos los hombres de Dios, cuando ayunaron y oraron, pero lo hicieron con la actitud correcta, arrepintiéndose de corazón, hubo cambios. Daniel, el ayuno de Daniel, Dios dice que se humilló y dice, por causa de que tú quisiste tener, dice, por causa, dice, de ganar entendimiento, se te fue contestada respuesta. Y así es lo que estaba hablando la pastora anteriormente. Hay que dar entendimiento para poder recibir la palabra de Dios. Hay que dar entendimiento para que Dios empiece a obrar en nuestra vida. A causa del entendimiento se abren las promesas porque empiezas a creerlas. Amén. Y así todo. Y si le digo, Esdras, Daniel, muchos más oraron. Moisés, Isaías, todos ellos oraron y eran hombres de Dios, empoderados, pero aún ayunaban y oraban. Y Dios los escuchaba. Pero así es que pueblo, hay que arrepentirse y de buscar de Dios. Hay que venir a la iglesia, pero con un corazón dispuesto y arrepentido de que Dios lo va a hacer. Así es que no vengamos nomás por venir. Vengo porque voy a recibir una palabra de Dios que va a cambiar a mí y a mi familia. Amén. Así es que, gracias, muchas gracias. Despedimos a todos los que están. Yo sé que se pasó el tiempo, pero, perdónenme. Vamos a orar. Bueno, antes de eso, vamos a entregar el ayuno, ¿verdad? Vamos a orar para que, pues créame que ya las promesas ya están listas. Los milagros ya están listas. Solo falta que tú creas. Es todo. Cuando tú crees, se abren las puertas para que tú lo recibas. Así de sencillo. Cuando tú crees, cuando tienes fe, se abren las puertas para que tú lo recibas. Es como puedes jalar las promesas. Así es que oramos hoy en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por este ayuno. Que tú, Señor, están las promesas que hoy, que aún empieza lo bueno, Señor, de lo que tú, todas las profecías que tú has hecho, que tú has prometido en cada profecía, Señor, en cada palabra, Señor, en cada punto, Señor, de profecía de este año se va a cumplir, Señor, en la vida, en nuestra nación, en nuestra casa, en nuestra ciudad. Así es, Señor, se va a ser manifestado, Señor, y vamos a empezar a cosechar lo que tú nos has prometido, Señor, por la causa de la fidelidad, por causa, Señor, que te hemos creído y por la causa que nosotros nos hemos arrepentido y te hemos hecho nuestro único Dios. Así es que los bendecimos a todos los que están en línea. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los esperamos para las siguientes transmisiones en vivo. Muchas gracias y bendiciones. Amén y amén. Denle un aplauso a todos aquellos que nos están mirando.